Muchísimas gracias. Debo, en primer lugar, agradecer a los grupos participantes en esta subcomisión y ahora en esta comisión el esfuerzo y tarea dedicada a lo que ha sido un intento. Por lo menos reconocemos el hecho de que se ha producido un intento de diálogo y de llevar adelante un proceso de cambio legislativo. El problema, voy a hablar en dos partes, una más técnica y es con respecto al proceso, cómo se ha producido todo este proceso. Básicamente hemos tenido unas comparecencias, uno de los grupos ha consolidado esas comparecencias y ha añadido lo que ellos consideraban necesario, fin de la subcomisión. No nos engañemos, eso no es un proceso de diálogo, salvo que se haya producido en otros pasillos, en otros lugares, pero en el seno de la subcomisión no ha habido diálogo. Y en el seno de la subcomisión no ha habido consenso. Por mucho que el documento final comete una barbaridad, porque dice, debe aprobar un nuevo consenso, hay, mandatos claros de consenso, conclusiones de consenso. Miren ustedes, nosotros somos muy de diccionarios en Vox, Real Academia de la Lengua. Lo podría decir en catalán, en euskera, creo que hay términos idénticos. Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo. ¿El consenso o es de todos o no es consenso? Se llamará otra cosa, serán acuerdos de parte, serán el acuerdo de la Moncloa 33, como ustedes quieran, pero eso no es un consenso. Así que yo les pediría que tengan un poco de autorrespeto, porque es una verdadera vergüenza que digan que hay consenso donde no lo hay, donde podía haberlo habido, donde podía haberlo habido. Porque otros, yo creo que aquí todos los grupos, y también les agradezco a todos el trabajo, todos hemos trabajado y algunos, sencillamente, pues no se nos ha escuchado. Estamos acostumbrados a estas cuestiones. Aquí es donde quiero dar un paso atrás, porque realmente lo que se ha producido es un cierto, lo que yo llamaría una especie de prevaricación política. Prevaricación no en el sentido jurídico, evidentemente, sino en la tercera acepción también de la Real Academia del desvarío y decir locuras. Algunas cosas no deberían estar en este documento. Y hablo técnicamente, porque son más objeto de un proyecto anual de cooperación, o bianual o trianual, que de una propia ley. Y lo digo con todo el cariño y respeto a los miembros del grupo proponente, en este caso vamos a llamarlo así, el Grupo Socialista, de que había cosas que bajaban demasiado a elementos que son más propios de un plan que de una norma. Y eso es un comentario técnico que les tengo que hacer. Pero la prevaricación es esa, que se trate de vender como consenso aquello que no lo es. Voy a dar un paso atrás a defender lo que nosotros hemos defendido en nuestras enmiendas y en lo que era nuestro voto particular. En primer lugar, quiero dar un paso atrás a la realidad. Muchos de ustedes, me consta que algunos de ustedes sí que conocen el terreno, que visitan el terreno, que saben de la cooperación, que han vivido la cooperación. Yo esta semana pasada estaba en el terreno, por ejemplo. Cosa que llevo haciendo desde hace 15 años, donde con mis propios medios privados, sin ningún recurso público y con un grupo de gente maravillosa, hacemos cosas, y hacemos cosas sobre el terreno. Y les puedo hablar desde el terreno, que les podría hablar de cubos, de bolígrafos, de banderas inventadas, pero sobre todo hay que hablar de personas. Y que el foco tiene que estar allí. El 80% de lo que se menciona en este informe es de cosas que vamos a hacer aquí para aquí. El foco está allí. El foco está en ese joven de una aldea cerca de Olduvai, en Gorongoro, donde su preocupación, donde este joven, por razones que se les pueden a ustedes venir rápidamente a la mente, está ligeramente marginado en su pequeña aldea. Y por eso le dedican a las tareas más sucias dentro de la aldea, las más duras. Y este joven, con el que les invito a caminar la próxima vez que vayamos, su preocupación no es los movimientos LGTBI, que probablemente algún día conocerá o no. Su problema es que lo que le duelen son las manos de los cubos. Esa es la preocupación en el terreno. Y nos lo han dicho varios comparecientes, que el problema es que estamos hablando de problemas del primer mundo, cuando allí hay problemas que son los cubos. Los problemas que nos cuentan cuando estás en el terreno es que la cooperación manda cosas o hace cosas que no tienen realidad con la realidad que ellos tienen. Tenemos casos internacionales en situaciones de crisis donde se mandaba el material equivocado. Yo lo sintetizo en los bolis. El momento en que entregamos bolis en una aldea en la que ni siquiera hay papel para escribir, con lo cual entregamos los bolis pero no tenemos el papel en esa aldea. Y hablo de un caso concreto en el Gorongoro, en el que estaba la semana pasada, repito, en el que una muy bien intencionada ONG y muchos de los que allí íbamos entregábamos bolis a los niños y decían, ¿y ahora qué hago con el boli? Porque en la tierra me viene mejor un palo. A eso es a lo que nos tendríamos que estar concentrando y eso es lo que nosotros pensamos, muy sinceramente, que este documento carece. Carece este documento que se ha tratado de vestir de consenso. Nosotros creemos que tiene que haber un foco en las personas, que por eso tiene que haber una temporalidad, que tiene que tener una desideologización, porque si no estamos cayendo en un neocolonialismo. Tenemos que ir allí con más soluciones prácticas y con menos, allí al terreno, y con menos ideas
nuestras, de ustedes o las nuestras. Nosotros renunciamos a llevar nuestras ideas, y se lo comentaba el otro día una de las diputadas socialistas. Si es una cuestión de que las prioridades en este momento y durante, parece que mucho tiempo en muchos lugares del planeta van a ser otros. Y, por tanto, que sea realista, que sea eficaz y, sobre todo, que sea eficiente. Eso sí que nos toca hacerlo aquí. Que sea eficaz es allí. La eficiencia la tenemos que alcanzar aquí. Y por eso tiene que tener evaluación, como se ha planteado, y me alegro que otros grupos también, como les hablábamos la semana pasada en una PNL, y elementos como, por ejemplo, la seguridad. Yo les cuento un caso. Nosotros en enero este grupo presentó una pregunta al Gobierno sobre la situación en Etiopía y qué pensaba hacer en términos de seguridad, protección, evaluación e incluso evacuación. Y en febrero el Gobierno nos contestó en Etiopía que no iba a hacer nada de eso porque no era necesario. Y lamentablemente tenemos que lamentar pérdidas humanas de españoles y de otras nacionalidades, pero en este caso de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. Porque ahí es donde tenemos que estar coordinados con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Si hubieran ustedes hecho caso de nuestras enmiendas o del voto particular, nosotros reiteramos que lo que queremos y lo que hemos propuesto en nuestras enmiendas es desideologización, es decir, que hay que ir a las cosas prácticas. En segundo lugar, reiterar que haya una arquitectura institucional sólida, vinculado a la política exterior, porque creemos que la política exterior de España, la proyección exterior de España, la cooperación es un eje fundamental. Y podemos hablar de la mejor forma de hacerlo. Creemos que la estructura institucional y de gestión tiene que ser mínima, suficiente y reducida. Se tiene que llevar a tener que la arquitectura de la ECID la convierta en un gran pero pequeño instrumento, que sea grande en lo que hace y pequeño en el papeleo, que tenga y pueda asumir la forma de un banco o entidad financiera que regule y que ayude a gestionar no solo la parte de papeleo, sino la entrega de fondos en lugares internacionales, donde es muy difícil, además, tener control sobre lo que pasa con los dineros. Y luego que la arquitectura local aquí sea fundamentalmente reducida y esté dirigida a que todas aquellas instituciones públicas que quieran hacer cooperación para el desarrollo la hagan. Y la hagan con control y con eficacia. Eso es lo esencial. La idea, por tanto, que estaba en nuestro voto particular, que podían haber visto, es eso. Es básicamente la seguridad, la alineación con exteriores, la reforma de la arquitectura institucional, la responsabilidad en los procesos y, sobre todo, el que haya también, y también lo menciono y me alegro escucharlo aquí, el fomentar el que haya alianzas para el desarrollo con colaboraciones público-privadas y sociales. Oigan, y que recordar a todos los grupos que aquí no estamos hablando de toda la cooperación, que la cooperación es muy posible, como la que hacemos algunos y venimos haciendo hace mucho tiempo, con nuestros propios recursos y sin un duro de dinero público. Ahora, eso sí, cuando se toque el dinero público aquí, hay que asegurarse que lo que va es a las personas de allí. El foco creemos que tiene que estar en las personas de allí, que los indicadores tienen que medir lo que sucede allí. Y un 80% del documento que se está aprobando en esta subcomisión y probablemente en esta comisión tiende a hacer cosas aquí que no van a tener ningún impacto allí. Vuelvo a los cubos. Que lleguen cubos y que no hagan daño. A ser posible que llegue agua corriente. Que lleguen los bolis o lo que tenga que llegar porque sea lo más práctico en esta fase, este mes. Este mes igual tienen que llegar palos más finos porque los niños van a seguir dibujando en la arena durante un año, pero el año que viene que llegue el boli y el papel. Por tanto, que sirva, pero que sirva para el respeto a las personas. Y que no hagamos el cherry picking que dirían los americanos, el elegir cerecitas, de que algunas ideas sí, oiga, si alguna idea la vamos a aplicar, la aplicamos en todo el planeta, ¿eh? O sea, si nos vamos a ir a territorios donde hay una discriminación clara de la mujer, como por ejemplo en algunos países o en algunos lugares musulmanes, tendremos que aplicar allí también lo mismo que decimos. No en unos sitios sí y en otros no. Y eso nos preocupa muy mucho de que no se esté produciendo esa transversalidad, como dirían ustedes, de aplicar lo que decimos en todos sitios. Si nos lo creemos y estamos de acuerdo, lo aplicamos en todos sitios. No en unos sí y en otros no, que eso es un poco lo que vemos. Menos burocracia y más beneficios allí. Más beneficios sobre el terreno. Beneficios para las personas que reciben la ayuda que proviene, y lo vuelvo a reiterar, de fondos públicos en España. Aquí dinero público y allí personas. Ese es el dilema que resume probablemente nuestras enmiendas. Menos discursos, menos proyectos de ideas allí y más proyectos de personas para las personas, los cubos, los bolis o lo que necesiten. Y termino. Esto es lo que tenemos claro nosotros. Nosotros no decimos barbaridades, aunque luego las interpreten ustedes. Lo que estamos diciendo es de puro sentido común. En muchos casos proveniente de mucho conocimiento de personas de nuestro entorno, de organizaciones de nuestro entorno, con el terreno más directo. No han querido hablar con nosotros, no nos han aceptado ni una sola de las enmiendas. Eso no se llama consenso, eso se llama otra cosa. Si algún día ustedes quieren hacer una ley para todos los españoles, pero para que el dinero público de todos los españoles llegue allí, nos tendrán
abiertos, como hemos estado en este proceso. Mientras quieran ustedes hacer estas otras cosas, harán ustedes lo de prevaricar, la prevaricación política. Como decía la RAE, tercera acepción, desvariar y decir locuras. Muchísimas gracias.